La tormenta se acerca, pero no es una tormenta común. Es una orquesta infernal, orquestada por la mente de un hombre decidido a cambiar el rumbo de la historia. Antes de sumergirte en este viaje por la batalla más feroz que haya conocido el siglo XX, suscríbete al canal, deja tu comentario sobre lo que más te impacta y acompáñanos hasta el final de esta sinfonía del infierno. Lo que verás, sentirás y oirás aquí, no lo encontrarás en ningún otro lugar. El sonido comenzó como un rumor lejano, casi indistinto, apenas perceptible entre el zumbido de los motores y los gritos de los soldados que se preparaban al amanecer. Pero pronto el rumor se transformó en un rugido. La tierra vibraba, y el cielo, normalmente gris en aquel verano ruso de 1943, comenzaba a teñirse de rojo y humo. Entre los campos de trigo y lodo se levantaba una línea interminable de hombres exhaustos, todos mirando en dirección al oeste, donde sabían que el enemigo estaba amontonando acero, pólvora y odio. Pero en medio de aquella multitud desordenada había una figura que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz: el mariscal Georgi Chukov. Sus ojos parecían dos piedras talladas por el frío del invierno siberiano, pero su mente era un volcán de estrategias. No dormía, apenas comía. Cada noche conversaba con los ingenieros, los artilleros, los operadores de radio. Cada centímetro, cada metro de aquel frente estaba tatuado en su cerebro. Mientras Alemania preparaba la mayor ofensiva blindada de la historia, Zhukov diseñaba un plan que los nazis jamás imaginarían. Usaría el mismo miedo como arma, transformando los cielos en un infierno sonoro y mortal. Los testigos dirían años después que nunca la tierra había temblado tanto. ¿Están listas las katyushas?, preguntó Zhukov en voz baja. El capitán Nikolai Petrovich, uno de los miles de jóvenes que habían llegado desde todos los rincones del vasto país, asintió con una mezcla de orgullo y terror. Frente a ellos, sobre las plataformas improvisadas y pintadas con camuflaje burdo, se alineaban centenares de lanzacohetes múltiples BM-13. No eran tan sofisticados como los tanques Panzer, ni tan intimidantes como los cañones antiaéreos alemanes, pero pronto se convertirían en leyenda. Esa madrugada, el silencio fue asesinado por una música atroz. Las 800 katyushas comenzaron a descargar su furia sobre las divisiones alemanas apostadas en la saliente de Kursk. El sonido era indescriptible. Chillidos metálicos, ráfagas implacables, explosiones que hacían vibrar los pulmones incluso a los soldados más alejados de la primera línea. Eran como los dedos del diablo arañando la tierra. Recordaría años después un teniente soviético. El cielo se cubrió de líneas rojas y naranjas, y la proporción de muerte por segundo alcanzó escalas que rozaban lo absurdo. Zhukov observaba desde su puesto de mando móvil con el teléfono pegado al oído, transmitiendo órdenes y al mismo tiempo escuchando los reportes desesperados de sus oficiales en el frente. «Segunda oleada», dijo sin dudar. «Que no quede nada en pie». Los operadores de radio temblaban. La adrenalina quemaba cada pensamiento. Sabían que en unos minutos la tierra misma podría abrirse bajo sus pies. Pero había algo que los mantenía de pie. La convicción, casi religiosa, de que estaban defendiendo más que una patria. Defender Kursk era defender la humanidad ante la sombra de la aniquilación. A las 4:30 de la mañana, la densidad de fuego era tal que el aire parecía sólido. Era imposible ver el horizonte, pero sí podían sentirse los temblores bajo los pies, las ondas de choque que rebotaban en cada pecho. Algunos soldados alemanes intentaban huir, otros quedaban paralizados, con la cabeza entre las manos, rezando a cualquier dios que escuchara en medio del estruendo. Un observador militar estadounidense, destacado en el frente soviético, escribió en su diario: «Nunca vi, ni oí, ni imaginé algo semejante. Las katyushas no eran armas, eran una declaración de voluntad.
el grito de un pueblo que no quería morir bajo la bandera de la esvástica. Zhukov, mientras tanto, se mantuvo impasible ante los informes. Solo se le escapó un suspiro cuando la primera fila de tanques alemanes fue devorada por una secuencia de explosiones perfectamente coordinadas. Cada detalle de aquella carnicería había sido planeado hasta el último minuto. ¿Te imaginas estar bajo ese infierno de acero y fuego? ¿Crees que algo podría detener aquella sinfonía letal? No olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte los próximos capítulos de esta brutal historia. Pero las Katyushas no discriminaban. Tras cada estallido, campesinos que habían ocultado a sus hijos bajo sótanos improvisados salían corriendo para huir del alcance de la artillería. Algunos soldados soviéticos lloraban al saber que detrás del frente también había civiles atrapados en la línea del infierno. Zhukov lo sabía, y aquella culpa, aunque invisible, pesaba sobre él más que cualquier medalla. Pero no podía detener la tormenta. Una vez comenzada, solo podía dirigir el caos en un ballet infernal cuyos movimientos definirían el destino de medio mundo. A las 5:10, un grito a través del teléfono lo puso en alerta. «Columna blindada enemiga, sector nordeste. Fuego de saturación. Ni un tanque debe quedar entero», ordenó. El infierno se renovó. Durante minutos, incontables cohetes volaron desde la nada, cada cual con su propio aullido. Las tropas alemanas, acostumbradas al orden y la precisión de sus blitzkriegs, colapsaban, presas del pánico y el desconcierto. Un corresponsal ruso describiría en sus notas: no había noche ni día, solo un continuo parpadeo entre llamas y fragmentos, entre luz artificial y oscuridad natural. La sinfonía del infierno no terminaba. Mientras tanto, Zhukov mantenía la cabeza fría. Sabía que cada minuto de aquel horror reducían las probabilidades de un contraataque alemán eficaz. Debía resistir. Debía mantener el pulso firme y la determinación absoluta, aunque por dentro sintiera el peso de cada vida perdida. Así terminaba el primer acto. La orquesta del infierno seguía tocando, y la batalla de Kursk apenas comenzaba. Si quieres saber cómo continúa esta historia y si Zhukov realmente logró cambiar el destino de millones, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita y cuéntame en los comentarios qué escena te impactó más. El próximo capítulo revelará los secretos más oscuros de la Operación Ciudadela y lo que los generales nunca confesaron. La batalla que cambiaría para siempre el destino del planeta continuaba con un pulso tan feroz que parecía que el mundo mismo temblaba. Antes de adentrarnos en la brutalidad de este segundo capítulo, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y cuéntanos qué parte de la primera sinfonía del infierno te dejó sin aliento. Hoy verás cómo Zhukov dirigió no solo una lluvia de fuego, sino una estrategia que pondría a prueba la resistencia humana y la astucia militar como nunca antes. Tras la devastadora apertura de las Katyushas, las fuerzas alemanas mostraban claros signos de fractura, pero aún conservaban un poder devastador en los sectores norte y sur de la protuberancia de Kursk. El objetivo del general Walter Model y de Hermann Hoth se centraba en tomar la ciudad de Kursk para abrir paso hacia el corazón de la Unión Soviética. Zhukov, anticipando la fuerza del embate enemigo, había ordenado una defensa en profundidad implacable, con millones de minas, barricadas y posiciones fortificadas que convertían cada metro en un campo minado, literalmente. Pero más allá de la defensa estática, el mariscal ruso preparaba un contraataque que dejaría a sus enemigos sin aire. La táctica invisible en los primeros días de la Operación Ciudadela, la artillería alemana intentaba abrir brechas en las fortificaciones soviéticas, pero la precisión, el número y el coraje de los defensores hicieron que cada avance alemán fuera una batalla sangrienta. Zhukov introdujo un elemento clave:
la guerra psicológica, combinada con tácticas de guerrilla urbana y artillera. Francotiradores especialmente seleccionados asediaban los flancos del enemigo, sembrando la incertidumbre y provocando pérdidas constantes. La infantería soviética usaba tácticas de limpieza de edificios que dejaban a los soldados alemanes atrapados en un laberinto de explosiones y disparos. Las calles y casas ardían, y la moral enemiga se erosionaba con cada paso. Ampliaba así un escenario de horror y confusión, un infierno sobre la tierra que combinaba el estruendo de las armas con el eco del miedo. En el sector sur, la oleada de tanques alemanes avanzaba con furia, intentando sobrepasar las líneas defensivas soviéticas. Pero los T-34 y su feroz tripulación no estaban dispuestos a ceder terreno. Frente a frente, acero contra acero, las máquinas rugían y las explosiones iluminaban aún la noche, mientras la artillería soviética coordinaba con la precisión de una orquesta macabra. Zhukov observaba cada movimiento desde su cuartel general móvil, ordenando ajustes que hicieron que la ofensiva enemiga se fragmentara en decenas de pequeños combates desesperados. El 4 de julio, el punto culminante muestra un contraataque soviético con más de 200 tanques T-34, lanzados en una carga que fue descrita por un oficial alemán como un huracán de acero imparable. A pesar de las bajas, ese arrebatado embate inyectó esperanza en las filas rusas y sembró la desesperación en las enemigas. ¿Sientes el peso de cada batalla? ¿Te imaginas el frío en esos cascos mientras la muerte bailaba a su alrededor? Suscríbete ahora para no perderte la intensidad del próximo capítulo y comenta qué táctica crees que hizo la mayor diferencia en esta batalla. Tragedias y resistencia, pero el valor y la estrategia no son suficientes para salvar a todos. Horas de bombardeos y combates cuerpo a cuerpo dejaron los campos cubiertos de cuerpos y el aire impregnado de dolor y sacrificio. Zhukov recibió informes de millares de bajas, civiles y soldados por igual, pero su mirada estaba fija en el objetivo final: detener la ofensiva alemana y preparar el terreno para la gran contraofensiva soviética que cambiaría el curso del conflicto. Entre las ruinas, los soldados cantaban canciones patrióticas, recordando que la batalla era también por sus familias y por un futuro que no podían permitir que se perdiera. El 6 de julio, la batalla alcanzó un punto crítico. El contraataque soviético del frente Briansk, apoyado por tanques, logró romper parcialmente la ofensiva alemana en varias zonas estratégicas, poniendo en jaque a las divisiones Panzer Zhukov. Con la ayuda del mariscal Rokossovski, coordinó la movilización de reservas, organizó emboscadas y lanzó oleadas de cohetes Katyusha que regresaban como un ciclón de destrucción para exterminar la moral enemiga. Este momento marcó el principio del fin para las fuerzas alemanas, que comenzaron a replegarse lentamente, desorganizadas y cansadas, mientras los soviéticos consolidaban sus posiciones. El 7 de julio, bajo un sol que parecía arder más que las explosiones, la batalla seguía rugiendo, pero el dominio comenzaba a inclinarse hacia los defensores. Zhukov sabía que esta sería solo una de muchas lluvias de fuego. Sin embargo, ese día escribió un capítulo decisivo en la historia militar. La batalla ya no era solo una lucha por territorio, sino una guerra por la supervivencia misma. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta sinfonía del infierno tiene más notas oscuras y momentos de heroísmo que esperan por ser revelados. Antes de continuar, suscríbete y dime en los comentarios qué escena te ha marcado más hasta ahora. Prepárate, porque en este capítulo conocerás el corazón palpitante, sangriento y estratégico de Kursk. Con el paso de los días, el terreno de la batalla se transformó en un mar de hierro y muerte. Las explosiones y disparos se habían convertido en el latido persistente, implacable y salvaje que marcaba el ritmo entre las líneas enemigas. Pero mientras la ofensiva alemana se debilitaba, Zhukov intensificaba su concentración.
Sabía que la oportunidad decisiva estaba cerca y que cada movimiento debía ser exacto, calculado, mortal, si fuera necesario. Este capítulo se centra en los momentos en que la marea cambió, cuando la resistencia se convirtió en contraataque y el infierno desatado en la amplitud de un combate de titanes. El contraataque planeado a mediados de julio, tras semanas de incesante bombardeo y combates en las trincheras, Chukov ordenó el inicio formal de la contraofensiva soviética. Había preparado a sus tropas y coordinado los movimientos con precisión quirúrgica. Miles de soldados, tanques y artillería se movilizaron para atacar las posiciones alemanas debilitadas. Lo que parecía una tormenta de fuego se transformó en un auténtico diluvio de acero, fuego y valor. En la mañana del 12 de julio, con el sol apenas despuntando, las divisiones soviéticas irrumpieron con una fuerza brutal, rompiendo líneas enemigas y haciendo retroceder a la Wehrmacht en varios sectores clave. El rugido de las katyushas volvió a dominar el campo, buscando aniquilar cualquier resistencia alemana, mientras el avance de los T-34 abría paso a la infantería. La lucha cuerpo a cuerpo, la batalla, no solo se ganaba con artillería y tanques. En muchas ocasiones, el combate descendía a la desesperación del cuerpo a cuerpo, a la lucha con bayonetas, cuchillos y manos desnudas. En pequeñas aldeas cercanas al frente, soldados soviéticos y alemanes se enfrentaban calle por calle, casa por casa, cada uno buscando el control y la supervivencia. Allí, los gritos, el sudor y la sangre escribían capítulos silenciosos de valentía y horror. Historias personales como la del joven soldado Mikhail, que quedó atrapado bajo los escombros mientras protegía a sus camaradas, o la del oficial Werner, que en una última carga intentó contener el avance soviético, añadían dramatismo humano a esta sinfonía bélica. Para Chukov, la gloria y la estrategia debían andar junto al dolor que traían las pérdidas masivas. Cada soldado caído, cada tanque destruido, era una herida profunda en el alma del Ejército Rojo y del mariscal. En sus cartas y comunicaciones con Stalin, no ocultaba la tristeza ni la dureza de la guerra, pero tampoco la convicción de que ese sacrificio era imprescindible para la victoria que se vislumbraba. La dureza del invierno de 1943 empezaba a sentirse, mientras el territorio marcado por la batalla era un paisaje desolador de árboles quemados, tierra rasgada y cuerpos que nadie podía enterrar. ¿Por qué la sinfonía del infierno seguía sonando? ¿Qué fuerza mantenía a Zhukov y sus tropas luchando contra todo? Suscríbete y comenta qué crees que es lo más humano y lo más brutal en esta historia. No te pierdas el próximo capítulo, donde el destino de miles cambiará para siempre. Rompiendo el cerco enemigo en los días siguientes, la ofensiva soviética ganó terreno rápidamente, rodeando a unidades enemigas que se encontraban aisladas y debilitadas por la constante lluvia de fuego. Chukov, con una mezcla de tranquilidad calculada e intensidad emocional, dirigía desde la retaguardia, siempre vigilante al menor signo de contraataque enemigo. Lograron romper el cerco de varias posiciones clave, lo que permitió el avance hacia el oeste, que significaba no solo ganar terreno físico, sino también retomar la iniciativa en el frente oriental. Los nazis, aunque agotados, no estaban dispuestos a rendirse sin más. En las últimas líneas defensivas lanzaron ataques desesperados, que a menudo sorprendían por su ferocidad y desesperanza. Los combates se volvieron aún más sangrientos y caóticos. Chukov recibía informes de bajas masivas, pero también de heroísmos improbables. En uno de estos enfrentamientos, un regimiento soviético logró capturar un cuartel general enemigo, lo que fue considerado una victoria estratégica que debilitó aún más el mando alemán. Así, el corazón de la tormenta latía con fuerza renovada, marcando el camino de una batalla que definiría el rostro de la guerra en Europa. Has llegado al clímax de esta historia épica,
donde cada nota de fuego y acero llevará la sinfonía del infierno a su desenlace más impactante. Pero antes que te sumerjas en el último acto, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un comentario con tu parte favorita hasta ahora. Aquí comienza la batalla que selló el destino de millones y cambió el curso de la historia. Después de semanas de combate incesante, el agotamiento afectaba a ambos bandos, pero la iniciativa estaba firmemente en manos del Ejército Rojo, bajo la dirección implacable de Zhukov. Los alemanes, aunque seguían luchando, habían perdido terreno y ya no tenían la fuerza suficiente para sostener sus ofensivas. Hitler, desesperado, retiró tropas para reforzar otros frentes, incluido el Mediterráneo, dejando a sus generales con recursos limitados ante la imparable contraofensiva soviética. El plan de Zhukov era claro: transformar la defensiva en un ataque abrumador. Organizó un despliegue masivo que incluía no solo cientos de Katyushas y miles de tanques T-34, sino también un manejo táctico preciso de la infantería y la artillería. Los días que siguieron al 10 de julio fueron un infierno en la tierra. Explosiones sin fin retumbaban mientras las tropas soviéticas avanzaban en oleadas que parecían no tener fin. El rugido de las Katyushas fue la banda sonora de un funeral para el ejército alemán, cuyos destacamentos fueron pulverizados uno tras otro. El pulso decisivo en Prokhorovka, una de las batallas más feroces, se libró cerca de Prokhorovka, donde cientos de tanques pesados alemanes chocaron con la defensa soviética en un combate brutal y sangriento de acero contra acero. Las fuerzas de Zhukov mantuvieron el pulso, resistieron embestidas casi suicidas y contraatacaron con una fuerza final que desmembró las líneas enemigas. Testimonios hablan de tanques explotando literalmente en una orquesta macabra, donde el ruido de los disparos se mezclaba con gritos humanos, sudor y polvo. La victoria no fue sin coste. El Ejército Rojo sufrió pérdidas masivas en hombres y material, pero la superioridad numérica y la capacidad industrial soviética garantizaban la renovación continua de los hombres y máquinas. Hasta ese momento, Zhukov había concebido la batalla como una sinfonía infernal, no solo de destrucción, sino de sacrificio, con la convicción profunda de que la libertad y el futuro dependían de cada hectárea ganada. ¿Puedes imaginar la tensión, el miedo y la determinación en aquellos momentos? Comenta cómo imaginas que estos hombres sobrevivieron a tan absurda carnicería e inscríbete para no perder el cierre de esta saga. El clímax y la caída para finales de julio, con la ofensiva soviética consolidada, los alemanes comenzaron una retirada desordenada hacia el río Dnieper. Habían perdido el saliente de Kursk y su moral estaba quebrada. Zhukov supervisó cada paso, asegurando que el enemigo no tuviera oportunidad de reorganizarse o contraatacar efectivamente, dirigiendo el avance con precisión quirúrgica y sosteniendo la presión constante. Así, la llamada Operación Ciudadela terminó en el mayor desastre estratégico para la Wehrmacht, y Kursk pasó a ser el punto de inflexión definitivo en el frente oriental. La Sinfonía del Infierno no solo relegó a los nazis a la defensiva permanente, sino que también consolidó la figura de Zhukov como uno de los más grandes estrategas militares de todos los tiempos. Su habilidad para coordinar el fuego de 800 Katyushas, la audacia de la ofensiva y la determinación, en medio del caos, salvaron a millones y allanaron el camino para la eventual victoria soviética sobre el fascismo. Este capítulo final es el eco más fuerte de una batalla que estremeció el mundo y que nunca debe olvidarse. Si te conmovió esta historia, comparte esta serie con tus amigos, suscríbete y deja tu comentario hablando de qué parte te impactó más o qué quieres que contemos en próximas historias emocionantes.
La batalla de Kursk fue una de las más grandes, brutales y decisivas de la humanidad. Antes de adentrarte en este capítulo final ampliado, que revela no solo la victoria, sino su impacto duradero y humano, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre qué te ha marcado más en esta serie y compartir esta historia para ayudarte a mantener viva la memoria de estos héroes. El 23 de agosto de 1943, tras intensos combates que se prolongaron más de un mes y medio, la batalla oficialmente llegó a su fin debido al agotamiento extremo de ambos bandos. Aunque los soviéticos sufrieron muchas más bajas que los alemanes, fue la Unión Soviética la que emergió victoriosa y en control del campo de batalla, con capacidad para continuar avanzando debido a su mayor mano de obra, apoyo industrial y auxilio de los aliados occidentales. Hitler, al constatar que sus generales habían fallado en ejecutar un plan coherente que podría haber cambiado el resultado, decidió intervenir personalmente en la microgestión de las operaciones diarias, lo que debilitó aún más el esfuerzo alemán, que enfrentaba además 3 frentes simultáneos en Europa. En paralelo, Stalin confió cada vez más el mando estratégico a sus generales, ganando en fluidez y efectividad mientras avanzaba. Las pérdidas en Kursk fueron inmensas. Los soviéticos tuvieron cerca de 220.000 bajas directas en la batalla más unas 150.000 en ofensivas posteriores durante el verano. Por su parte, los alemanes sufrieron aproximadamente 210.000 bajas. Cifras oficiales y modernas difieren, pero es indudable que la batalla implicó un sacrificio titánico que alteró el equilibrio de fuerzas en el frente oriental. Entre muertos y heridos, había toda una generación marcada para siempre. Finalizada la batalla, el Ejército Rojo lanzó ofensivas que recuperaron ciudades clave como Orel, Belgorod, Briansk y Kharkov, consolidando un avance que no se detendría hasta la caída del Tercer Reich. La superioridad numérica, la producción industrial soviética y la audaz estrategia de Zhukov permitieron capitalizar el éxito y mantener la iniciativa estratégica. Legado táctico y estratégico. La coordinación intensa de miles de katyushas, tanques T-34 y tropas bajo el mando de Zhukov definió un nuevo paradigma de guerra moderna combinando fuego concentrado, movilidad y moral especial. La batalla demostró que el coraje y la estructura flexible del Ejército Rojo podían derrotar incluso a las fuerzas alemanas mejor equipadas. Kursk no fue solo una victoria militar. Fue una tragedia humana que dejó un paisaje trágico marcado por la destrucción, la muerte y el heroísmo. Soldados que vivieron el rugido del infierno compartieron relatos emotivos de sacrificio, miedo y camaradería. Zhukov y sus hombres se convirtieron en símbolos de resistencia y determinación, pero también portadores del peso de vidas perdidas. El eco en la historia desde entonces, Kursk, es estudiada como una lección eterna sobre la brutalidad y el honor en la guerra. Museos, monumentos y documentales mantienen vivo el recuerdo para que futuras generaciones comprendan el precio de la libertad. Esta sinfonía del infierno cerró un capítulo de la humanidad donde la sombra de la guerra alcanzó su clímax y el valor. La estrategia y el sacrificio lograron cambiar el destino del mundo. Si esta historia ha logrado tocar tu corazón y ampliar tu visión sobre el sacrificio y el coraje, suscríbete al canal, deja tu comentario con tus impresiones y comparte para que esta memoria histórica siga viva en todos los rincones. Gracias por acompañarnos en esta travesía excepcional.